Chéquense este pedo. Chéquense este pedo. Les quiero leer el capítulo 5 de La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que se llama Marta está enojado. Los últimos días de ese noviembre de 2016, cuando decidí buscar a mi padre, estaba ya muy lejos de aquella vecindad en Santa María la Ribera. Regresaba de un viaje de trabajo a Nueva York en el que un taxista pakistaní me hizo notar mi enojo con mi país. Metido en su taxi que me llevaba al aeropuerto para volver a la Ciudad de México, intentaba sostener una conversación en inglés con Mustafa, cuyo acento asiático chirriaba junto a mi estridente acento mexicano, y la conversación se fue animando. Me preguntó qué tenía nuestra ciudad para ofrecer al mundo. Recuerdo perfectamente que esa pregunta simple y turística me descolocó. En aquel momento México aparecía en los noticieros del mundo por el impopular tema del narco. Recién habían capturado al Chapo Guzmán, de su ida más reciente, y yo empecé disculpándome por eso. México es un país de narcos. Tal vez todos descendemos de uno, dije. Cuando estaba a punto de desbocarme con la retahíla de tragedias y inseguridad, el conductor hizo un gesto con la mano e insistió con lo otro, con sus R's marcadas y su mirada ojerosa desde el espejo retrovisor. Volvió a pedirme que le hablara de nuestras maravillas. Nuestras maravillas, dijo en español intenso. Me costó, pero me las arreglé para darle un mal resumen. Algo escupí sobre la enseñanza infinita de la diversidad en la Ciudad de México. Tenemos de todo, le dije a Mustafa. Quiero saber de la comida especiada y picante, similar a la suya. Y yo recordé que sí, que eso tenemos en común. Platillos que son como un reto para el paladar y que entre la acidez y el picor te hacen retroceder como si tuvieras al demonio dentro, pero que son adictivos e irreemplazables. Le intrigaba el asunto del mariachi y nuestra afición al canto. Me pareció un cliché. Luego dijo algo de los bigotes de los hombres mexicanos. Supuse que bromeaba, pero imagino que hay paisanos cuyos bigotazos causarían la envidia del marajá más marajá del imperio indio. Le hablé de nuestra creatividad, de la legendaria amabilidad de los mexicanos, de la biodiversidad, selvas, desiertos, playas, resumiendo que dije puro lugar común. Pero él sonreía complacido. Poco antes de llegar al aeropuerto de Nueva York, me preguntó si tenía hijos. Respondí que no. Vi una sombra en su cara. Me dijo que los hijos son una bendición de Dios. No supe a cuál Dios se refería. Don't be mad, agregó al final mientras me entregaba la maleta y se inclinaba levemente para despedirme. Y me irritó que me dijera eso. Me veía tan enojada de verdad. ¿Eso era lo que los desconocidos percibían de mí? Me irritó también el remate de los hijos como una bendición divina. Pero había que admitirlo. Mustafa tenía razón, yo estaba enojada. Me sentía lejos de la reconciliación con el mundo y más lejos aún de aquel universo de culto cristiano del que no puedo recordar una sola cosa buena. O sí, concedo que eso le dio contención a mi madre, le puso diques a su abismo, a la batalla titánica que libraba para criar a sus 8 hijos. Quizá me irritaba admitir que el refugio de Dios es efectivo para algunas personas. ¿Cómo luchó mi madre para que sus hijos fuéramos personas enteras cuando el mundo se empeñaba en rompernos? ¿Cómo batalló para que ninguno de sus hijos se perdiera en el tormento de las adicciones, para que sus hijas estudiáramos, para que mi hermana mayor se recuperara del accidente que le consumió el cuerpo con quemaduras de 3er grado, para que aprendiéramos que nada valía más que la decencia, que la compasión, que la alegría de vivir, que el amor incondicional? Cuánta belleza veo ahora en esos rituales desesperados de mi madre. Su religiosidad fue un rito de la desesperación que duró años. Ahora se ha convertido en su consuelo. Pues esa madre resolutiva que no conoce la rendición se había sumado al viaje para buscar a mi padre. Yo sentí en el corazón algo parecido a lo que deben sentir los atletas olímpicos cuando se han preparado durante años para ese salto, para esa carrera, para ese performance que han deseado toda su vida. Y cuando por fin llega el momento, porque está todo listo, el miedo hace metástasis y por una fracción de segundo piensan que no van a saltar, que no van a despegar del piso, a ejecutar la acrobacia. Tenía la intuición, la compañía de mi madre, la compañía de 3 de mis hermanos. Habíamos logrado despejar nuestras agendas para subirnos a la camioneta un 19 de diciembre de 2016. Y tenía el deseo, pero también tenía miedo, mucho. Así que aunque ya lo había hablado en incontables ocasiones con mi terapeuta y ya había escrito esa carta a mi padre que para mí era sin duda el arranque de la travesía, yo seguía necesitando señales. Nunca he tenido demasiada fe en mí misma, el consabido síndrome de la impostora. Como hacía muchos años que Dios Padre había dejado de ser mi vehículo de fe o mi red frente al abismo, había aprendido a mirar lo insondable en el cielo, en la astrología.
lo que habría dado porque Carl Jung interpretara mi carta natal. Nací el 5 de noviembre de 1977 a las 18:18 según mi fe de bautizo. ¿Quién diría que un sacramento cristiano sería tan útil para calcular una herejía identitaria? Lo sé, qué falta de seriedad, pero ¿qué tiene suficiente seriedad cuando se trata de entender a los seres humanos? Pese a todo, creo que la astrología es la madre de todas las religiones y de todas las ciencias. El caso es que consulté a mi amiga Dominic, que es una extraordinaria astróloga, y le hice una pregunta que se conoce como astrología horaria. Quería saber si era propicio que saliera ese día junto con mi madre y hermanos a buscar a mi padre. Y sí, sí era propicio. Tu Marte está enojado, dijo Dominic, levantándose las gafas para enfocarme mejor. Es momento, es el mejor momento. Marte es el dios de la guerra, el dueño del fuego, de la ira, el planeta de la acción. Yo que me había pasado los últimos años tratando de entender que ya no estaba en guerra contra la pobreza, contra la inseguridad, contra el abuso, yo que llevaba años diciéndome "The war is over", deja de pelear, puedes deponer las armas, descansa. Lo cierto es que la energía marcial ha regido mi vida desde siempre. Yo hago, doy batalla, no me rindo. Soy Escorpio, la mitología del signo entraña a Plutón, el dios del inframundo, de las oscuridades, de lo profundo, de la psique y a Marte, el otro regente, el guerrero. ¿Cómo podría toda esa combustión interior aceptarse reprimida? ¿Cómo podría decirme a mí misma, tranquila, estás alucinando, tu padre no va a morir, calma? No hay modo. Lo agudo de la certeza en mis intuiciones con la terquedad para ejecutarlas son mi maldición más oscura y mi más preciado bien. Así que aunque acaricié la idea de renunciar al plan y dejarlo estar, y aunque me dije que lo mejor sería concentrarnos en preparar la cena navideña, mis entrañas no me dieron tregua. Tu Marte está enojado. El enojo y la rabia me habitaron a plenitud durante décadas. Yo creo que por enojo tuve aquel aparatoso accidente cuando tenía 19 años y también por enojo perseveré haciendo 3 veces el examen de admisión a la UNAM para estudiar literatura dramática y teatro hasta que me aceptaron. Por enojo mandé a la mierda a los cristianos tropicales. Por enojo lastimé a mucha gente y dije incontables mentiras. Como la mentira de que mi padre había muerto, la misma mentira que el pintor Rufino Arellanes Tamayo contó sobre el suyo para convertirse en Rufino Tamayo, suprimiendo el apellido de su padre. Yo también lo mataba simbólicamente y a veces me presentaba como Almadelia de la Cruz. Había pactado desde el enojo con mis hermanos, porque la ira legítima para matar, aunque sea simbólicamente. No todos los hijos tienen semejante furia contra los padres que abandonan, pero mis hermanos sí la tenían y yo no podía traicionar a la tribu sintiendo otra cosa. Mi llamado a la pertenencia era esa rabia. De pequeña tuve una amiga en el internado donde estudiaba Patricia, cuya madre la había abandonado cuando ella tenía 4 años para irse con otro señor del que estaba muy enamorada y que no era su papá. Desde entonces el padre se hacía cargo de ella y de sus hermanos. Una noche la encontré llorando en los baños a los que yo iba para leer cuando apagaban las luces en el dormitorio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Del Día de la Madre.